el ser humano es un reto y es un desafío transformar el ser humano, y creo que ahí por eso tenemos que involucrarlo a él. Creo que vamos a iniciar este capítulo también con mucha enseñanza. Si empezamos a leer, retomemos el versículo 1 nuevamente, leámoslo y vamos a entrar pues de lleno en lo que el Dios y la palabra nos, nos enseña aquí en este versículo. Vamos a retomarlo. Señor, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Listo, Felipe, gracias. Entonces, aquí sigue dándonos lecciones y comparaciones morales. Creo que nos quedó claro, nos quedaron claros muchos conceptos de la moralidad. Hemos hablado mucho de la conciencia. Y entonces aquí nos empieza a hacer entender desde nuestro interior muchas cosas, pero creo que es uno de los retos y es uno de los desafíos. Miren, yo les he planteado siempre, hay muchas cosas que usted puede hacer, hay muchas cosas que usted puede ya decidir, pensar, sentir, pero convienen, nos conviene en este momento, le conviene esto, le conviene realmente dar este paso. Entonces, a veces el hombre no se concientiza y no se convence de que puede hacer muchas cosas. Miren, en la fundación llegan personas con demasiadas capacidades, con demasiados talentos, con demasiadas, digámoslo así, habilidades, pero en temas de conveniencia para el proceso, le conviene al proceso, hay muchas cosas que las podemos hacer, pero realmente te convienen, realmente te benefician. Y entonces aquí dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Y yo voy a empezar este capítulo hablando. Dios lo ministra a usted conforme al estado en el que usted se encuentra. Si usted está, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si usted está en el espíritu, Dios lo trata conforme al espíritu. Si usted está en el alma, Dios lo trata conforme al alma. Y si usted está en el cuerpo o en la carne, Dios lo trata conforme al estado en el que usted se encuentra. Entonces, eso es importante. Si yo le doy honra a una persona que se encuentra en la carne, si yo le doy honra a una persona que se encuentra en el alma, mente, emociones y voluntad, ¿o a quién le da Dios la honra? A la persona que se encuentra en el espíritu, o sea, la persona que ha desarrollado esa fuerza interior, esa fortaleza interior. Entonces, ¿a quién realmente es el que Dios quiere honrar? ¿A quién realmente es el que Dios quiere exaltar? Pronto el hombre natural, si exaltamos, ¿conviene exaltar al hombre natural? ¿Conviene exaltarlo? ¿Conviene echarle flores a veces? ¿Conviene a veces si tan solo decirle, como me haces de falta, hijo mío? Entonces, en este camino o en el proceso de la restauración, que hay muchas cosas que aunque las podemos hacer, debemos evaluar si nos convienen o no nos convienen, si nos edifican o no nos edifican. Y para ilustrar un poco este versículo y esta comparación moral, cuando el hijo pródigo estaba
en el estado de desobediencia, cuando el hijo pródigo estaba en el estado de desobediencia, el papá salió a honrarlo. ¿Ustedes qué dicen? Cuando estaba en su necedad, cuando pidió la herencia y de pronto se cansó del proceso, se cansó de la formación, se cansó, por no decir, poco me gusta esa palabra, pero se cansó de la buena vida. Ya, porque es verdad, hay personas que se aburren de la buena vida, hay personas que les incomoda en muchos casos estar bien, hay personas que se cansan de eso, que se cansan de eso, ¿ya? Pero entonces el papá, como comprendía el estado en el que se encontraba su hijo, o sea, el estado me refiero espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros estamos en un proceso de construcción y la sabiduría de Dios enseña que no conviene, así como no conviene la nieve en el verano. ¿Usted se imagina que en pleno verano empiece a salir nieve, empiece a nevar, o que cuando sea, aquí dice pues que los agricultores, que a veces por la lluvia se pierden las cosechas, se pierden, la lluvia se las lleva. Es en el tiempo de recoger, empiece a llover. Ese es uno de los problemas y ese es uno de los micrófono, micrófono. Y ese es uno de los tactos que nosotros debemos aprender. Que hay muchas cosas que aunque las podemos hacer, hay que administrar unos tiempos, hay que administrar unos espacios, hay que administrar unas etapas. Y nosotros no podemos trastocarle los tiempos a Dios. Nosotros no podemos trastocarle las etapas a Dios. Y entonces, a veces, dentro de los vacíos que Dios trabaja y dentro de los faltantes que Dios trabaja, hay personas que tienen una edad fisiológica a una edad cronos. Tienen 40 años en la cédula, por decirlo así. Pero dentro de su madurez, dentro de lo que tienen que entender de la vida y del proceso, pueda que no tengan lo que dice la cédula. Pueden tener ni siquiera los 18. Solamente que la cédula dice que hay que honrarlo porque tiene 40 años. Pero cuando nosotros le ponemos la lupa de Dios, Dios viene y le dice a uno, le falta, necesitas trabajar esto, necesitas mejorar esto. Oiga, y cuando le tumban a uno la honra, cuando a veces aflora el ego, la prepotencia, la vanagloria, la altivez, cuando en especial en el campo de la drogadicción, pero es una condición humana, aflora ese espíritu independiente, el yo-yo, el ya puedo. La búsqueda, dice Luis Buitrago, sino que se me olvida la letra, no sé si está por allí. Dice, la búsqueda insaciable de reconocimiento. Luchito, ayúdame, ¿cómo es que se llama? Si La está por búsqueda ahí. incesante de reconocimiento barato. ¿Y la qué? Las siglas, ¿cómo es? Las siglas, la búsqueda insaciable de reconocimiento
barato. Y a veces el adicto se frustra porque no se le reconoce. Mire, yo les digo a los muchachos, yo les digo muy claramente, no espere las gracias de mí y de nadie. Hágalo realmente porque usted está convencido, porque usted lo está haciendo primeramente para Dios y segundo para que su proceso esté fundamentado realmente en Dios, que los cimientos de su proceso realmente estén en Dios, no estén realmente fundamentados ni siquiera en la honra. Por eso a veces Dios le quita al hombre esa falsa confianza, esa falsa confianza. Por eso el Hijo de Dios vino sin parecer alguno. Era el rey, pero no tenía ni castillo. Era el rey y no tenía ni ejército siquiera. Era rey y ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza, imagínense. Y dijo, las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Para entender que Dios lo va a honrar a usted y la honra que Dios le va a dar a usted es cuando sientan en usted una persona espiritual, cuando sientan en usted no religioso y no que hable de lo de Dios y que diga Dios lo bendiga todo el tiempo, no, sino cuando usted lo vea aplicando los principios a él, los principios. Y por eso el Padre no honró al Hijo pródigo, el Padre no honró al Hijo pródigo cuando estaba en la carne, no honró al Hijo pródigo cuando estaba en el alma, en su mente y emociones que divagaban. Lo exaltó, le dio un vestido, le dio un nombre, le hizo fiesta, le puso el anillo, lo calzó, le hizo fiesta, pero él dijo, este era mi hijo que había muerto y hoy ha revivido. Y mientras el hijo pródigo tuvo que vivir el proceso que él necesitaba vivir, hay personas que a veces tienen que vivir un proceso para convencerse que en este momento aún tu familia te puede hacer daño, un trabajo te puede hacer daño, la plata te puede hacer daño, la libertad, ya vamos a enlazar el versículo 2, la libertad que de pronto reclamas te puede hacer daño, no te beneficia. De poder, claro, podés. Claro, señora, usted puede llevarse a su bebé nuevamente a que estrene el nuevo juego de alcoba que usted le compró porque es su hijo y usted trabaja para darle lo mejor a él. Pero miremos que es donde Dios quiere hacer que nosotros entendamos, nos conviene, muchas cosas podemos hacer. Te conviene que te den el plante, te conviene que te monten el negocio. Y entonces hay personas que dicen, pero es que lo quieren frenar a uno, pero es que no lo dejan volar, pero es que no lo dejan a uno. Uno mira y uno aprende a discernir frente a los procesos, frente a lo que Dios le deja entender a uno y frente a lo que uno conoce de las personas que están en proceso de rehabilitación, que hay muchas cosas que no convienen. Y por eso es mejor esperar en Dios. Por eso no es bueno adelantársele a Dios a los tiempos. Por eso es mejor ir a la fija y es dejar que Dios vaya delante de nosotros abriendo el camino. Si nosotros nos ponemos delante de Dios y dejamos a Dios atrás, no es lo mismo. Es dejar que Dios vaya adelante y Él va organizando cada cosa y la va colocando en su lugar. Eso fue lo que esperó el Padre. El Padre no se puso ni siquiera delante de Dios a meter la mano en el proceso, a honrar o a exaltar antes de tiempo. A veces honrar y exaltar antes de tiempo y como el adicto a veces y dentro de la autoestima y dentro de lo que a veces unos conceptos los podemos trastocar.
nosotros podemos adelantarnos o acelerarle el tiempo o el proceso a algunas personas. Y queremos honrarlo cuando todavía estamos en proceso. Miren, al rey David, cuando le tocó el tiempo, de cuidar las ovejas, de estar en el campo, de dar la vida y pelear con leones, con osos. Mire, yo le voy a ser honesto. Yo no acostumbro a hablar de lo que no vivo. A mí me ha servido nuevamente y ha sido muy especial encontrarme primeramente con Dios y conmigo, porque estos meses he sido, como se dice, martillado enormemente, pero duro, duro, y como que a veces no olvidando el proceso que Dios ha hecho. Y esta semana, hace como 3 días, les hacía una observación a un grupo con el que yo estaba, y yo les decía, vayan sin miedo, vayan tranquilos, que no les estoy diciendo nada de lo que no pude hacer y no he vivido. Y si Dios ve que le falta a uno, Dios lo devuelve a uno. Dios lo devuelve a uno a pulirlo, a alinearlo a uno. Entonces les dije, vayan y llegan a las 8. Y eran las 10 y no habían llegado al punto. Yo les dije, a las 8 están en el punto. Y eran las 10 y no habían llegado al punto. Con argumentos, que aquí, que fue por esto, que el clima, nada. Yo les digo, no es por eso. Es porque estamos midiendo hasta psicológicamente qué tanto su cerebro responde a una directriz, a una pauta, a una norma. Y esa obediencia que usted le está metiendo a su espíritu, alma y cuerpo, es la misma obediencia que le va a presentar a veces al deseo de consumo. Es la obediencia que va a castigar la desobediencia. Es la obediencia que va a castigar cuando viene un pensamiento y dice, fumate uno, hace esto, hace lo otro. Su cerebro ya está ordenado, sus neurotransmisores ya están en el orden y están alineados con lo que Dios quiere. Pero si usted se mueve ahí, entonces yo por eso les hago tanto énfasis. Yo les decía, mire, tranquilos. Y ayer me encontré un personaje que vive en Dagua con un bulto y un atado de trapeadores y escobas aquí en el hombro. Carlos Castaño se llama. También, y todos estos días como Dios refrescándome. Yo les decía, si yo les digo vayan, yo pintaba escuelas, yo volteaba en Dagua, yo cargaba mercados, yo trabajé construcción, yo trabajé huerta. Que ahora estoy en otra posición diferente, pero yo les decía, tranquilos, que ese fue el curso que se hizo. Y lo que Dios le tiene más adelante y la honra que Dios le tiene a usted más adelante, nada ni nadie se la va a poder atropellar. Y entonces yo decía, yo era el que venía con canastas de pepino a la galería a vender, el que vendía artesanías. Y yo le decía, y ahora aunque ustedes ven que ya candidato al consejo, pero cuando me tocó que nadie me volteaba a ver, 20 años, que tenía que yo andar nos mandaban a vender trapeadores y escobas, y uno con ese bulto aquí, eso le tallaba el hombro durísimo. Yo le decía, pero lo hice con amor. Aprendí la lección de vida. Tenía que irme con canastas a la galería y muchas veces no se vendían esos pepinos que se cultivaban en la fundación. ¿Y sabe qué nos tocaba que hacer? Cambiarlos por gordo, por carne. Y decir, hermano, vea, 2, 3 bultos, 3, 4 canastillas de pepino, denos carne para la fundación y usted los vende aquí. Vender artesanías. Y todo eso fue una preparación para la honra que Dios lo tiene. Mientras usted está allí viviendo el proceso, Dios lo está preparando para que cuando Él lo honre y lo exalte, no le haga daño, no le haga daño. Entonces yo le decía, vayan confiados. Yo no les estoy hablando, yo pinté escuelas, yo salía a barrer los parques. Y muchas veces me llegaba a dar pena, sentía muchas cosas, pero recibí la formación. Y por eso si ahora nos dicen, vea que
No nos hace daño la honra, no nos hace daño, porque el que primero te está exaltando y el que primero está reconociendo que te has dejado moldear, que te has dejado transformar, que has sido sensible, es Dios, es Dios. Es mejor la honra de Dios que la honra de los hombres, porque la honra de los hombres lo puede llenar a usted de egos o de vanaglorias, mientras que la honra de Dios es mejor es una muestra de amor. Y hay muchachos que no entienden eso y yo le digo, yo le soy muy claro, yo le digo, de mí no esperen ni las gracias. Porque es que realmente el que lo va a honrar y el que lo va a exaltar a usted cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, es Dios. Porque si usted quiere que empiece a salir nieve en verano, usted ya trastocó, ya se saltó el proceso. Y hay muchachos que se quieren saltar el proceso. Y entonces se ponen, es mejor que le digan a usted, hay una parte en la Biblia que dice, es mejor que te digan, ven, ven, acércate, que usted coja las sillas de adelante y después le digan para atrás, para atrás, para atrás. Hay muchos que le venden no una honra a la familia y no esperan la honra. Yo por eso, aún en la fundación, fui tan machucado que yo nunca le dije a mi familia estoy bien, no he cambiado. Yo propuse eso en la fundación, nunca más voy a decir estoy bien, ya cambié, estoy juicioso. ¿Sabe qué propuse yo? Que que me vieran los cambios. Propuse que vieran los frutos, que vieran resultados. Porque muchas veces, no, estoy bien ya, no, he cambiado, juicioso. Y más adelantico, 2, 3 pasos más adelantico, qué desilusión, porque este camino de la rehabilitación es bien complejo, es bien complejo. Y entonces así, voy a seguir avanzando aquí. Dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Mire, si usted siembra bien, recoge bien. Haga una siembra. Usted ahorita está sembrando esfuerzo, sacrificio, paciencia, dominio propio, bondad, amor, porque está entregando lo mejor de usted al proceso, a la casa. Y a usted no le va a llegar una maldición. A usted le va a llegar de repente la bendición. Dice que a los hijos de Dios ni siquiera tienen que buscar las bendiciones. Dice que las bendiciones los alcanzarán. A usted lo va a alcanzar la bendición. Pero no se adelante, no se acelere a meterle la mano. Espere que le llegue. Espere que sea el tiempo de la honra. Así tenga que estar usted por allá, escondido. Llegó el profeta y Dios le dijo, vaya y me unge uno de los hijos, vaya y me unge uno de los hijos de David como rey. Y el profeta llegó a la casa y creo que eran como 8 hijos que tenía, 8 hijos que tenía Isaí, una casa como con 8 hijos. Y entonces cuando llegaron a ungir como rey, al ojo humano, a la vista humana, por eso las cosas de Dios a veces no son muy agradables al ojo y las cosas de Dios no son por el ojo, porque ahí sí como dijo el comerciante, la vista engaña. Las cosas de Dios a veces son sin parecer. Por eso usted sabe que dentro del campo de la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de qué, la convicción de qué, de lo que no se ve. O sea, no es por ojo, es por fe.
es por fe. Y entonces cuando Dios lo pone a usted a caminar en ese proceso de fe, un enemigo puede ser lo que usted ve, las circunstancias, esa no es su realidad. Y entonces David llegó el profeta y todos estaban reunidos en la casa. Y David olía por allá uñiga, olía a sudor, estaba cuidando las ovejas, dice que peleaba contra los osos y los leones y defendía las ovejas. Y llegó a la casa, las apariencias engañan. Y llegó a la casa y ahí mismo Dios llegó y dijo, el profeta, siéntese en tomar un tinto, y empezó a llamar los más fuertes, los más aguerridos, los que cargaban espada. Y dijo, y entonces cuando él iba a ungir, Dios le decía, ese no es. Al otro, al que más viga, al más grande, al que hablaba más bonito, y venga, este es. Dios le decía, no, ninguno de esos. Hasta que dijo, bueno, ¿y falta alguno? Y dijo, sí. Y todos menospreciaban a ese. Pero cuando, o sea, ¿qué le digo? Cuando llega la honra de Dios, usted puede estar en la fundación, puede estar en el proceso, puede estar en la angustia, puede estar en la tristeza, puede estar en la aflicción, pero Dios lo honra, pero Dios lo exalta. Y así fue con él, con David. Dijo, venga, 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 llámenlo. Y cuando entró, sin parecer, el que menos pensaba, oliendo con botas pantaneras, oliendo a fundación, oliendo a proceso. Hay muchos muchachos que huelen a proceso, que se dejan moler, que se dejan moldear, que entendieron que aunque eran muy briosos, se dejan derribar por Dios. Oiga, y llamaron a David y dijeron, ese es el rey. Y dijo, ese es. Y mire que también David sabía que iba a estar en el palacio, pero nunca descuidó las ovejitas, nunca las descuidó. Es más, en el tiempo de la guerra, nunca descuidó las ovejas, lo mandaron a llevar una leche, unos panes y un queso, y estaban en plena guerra con el gigante, y él no llegó subido, dijo, no, pues que yo voy a ser aquí el rey, y yo voy a tumbarle la cabeza a ese gigante. Muchos se exaltan antes de hora, y eso se llama vanagloria. A veces a más de uno toca tener un alfiler y estarle chuzando ese ego. Yo les veo el ego hasta cuando le preguntan a uno, ¿no me han llamado? ¿No me han llamado? ¿No me han llamado, apóstol? ¿No ha llamado mi mamá? Yo le digo, no, su mamá dijo que por ahí en 2 o 3 años hablaban otra vez. No, se me ríen, les da risa. Y ahí mismo me mandan el mensaje, no subliminal, directo. Y digo, no, mi mamá no puede desprenderse de mí tanto tiempo. Usted me está charlando. Yo digo, de verdad, su mamá ya me lo entregó con escritura. Su mamá ya dijo que se olvidara a ella. No, se muere mi mamá, ya no puede vivir sin mí. Y eso a veces nos juega en contra, porque se nos suben los humos, porque a veces nos creemos indispensables y eso nos lleva a veces a saltarnos los procesos. Por eso, en el versículo 3 Dios dice, el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Mire, Dios sigue tratando al hombre según el estado en el que se encuentre. Si usted está en el espíritu, así mismo Dios lo trata y lo ministra. Si usted está en el alma, así mismo Dios lo trata y lo ministra. Pero mire, si usted está en el estado natural o carnal, mire lo que dice aquí. ¿Para quién será el látigo? El cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Es más, esto no se puede tomar literal porque ahí mismo lo toman como atropello y como maltrato y como abuso.
Ya no se puede. Imagine donde lo vean a uno como un látigo, como los caballos que tienen ese rejo. Si a veces ponerle a hacer planas a un muchacho 100 planas es maltrato. Ponerlo a lavar los baños ya lo toman como maltrato. Pero si usted, Dios, dice el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Pregunta. ¿Aquí le están hablando al hombre espiritual o le están hablando al hombre natural? ¿Esto es para quién? ¿Para el espiritual o para el natural? ¿Para quién es esto? Para natural. Conforme a su estado, así mismo Dios lo ministra a usted. Eso yo lo tengo claro, eso yo lo tengo claro. Conforme el estado, así Dios lo trata. Si Dios quiere, un ejemplo, darle, dice, yo ya le dije que las bendiciones nos van a alcanzar, no las debemos buscar. Si usted está en la carne y si usted está en el espíritu y Dios quiere darle un billete de 50,000, pero Dios lo voltea a ver a usted en la carne y Dios ahí mismo dice, pero si Dios lo voltea a ver en el espíritu, Dios dice un billete de 50,000. Al de la carne, para el de la carne, ¿de cuánto será el billete? Para el de la carne. ¿El de 50 o el de 2,000? ¿El de 50 o el de 2,000? De Yo 50. creo, cuando está en la carne, ¿le dan el de 50 o le dan el de 2,000? De 2000. Pues yo he visto dañar procesos por 2,000 pesos. Si el de la carne le hace daño el de 2,000, ¿cómo será que le den el de 50,000? Entonces uno empieza a administrar esas etapas y esos tiempos, esos correctivos, esas pautas, y le hace daño a la gente. Le hace daño a la gente. Le hace daño. Y la idea es que no nos haga daño eso. La idea es que no nos haga daño eso. No, mire, a veces nos inflamos porque ya tenemos 3 o 4 meses en la fundación, porque ya llevamos 8 meses, porque ya llevamos un año y nos inflamos. Se nos sube el ego. No, es que yo ya voy para el año, tengo 11 meses y ya no se le puede decir nada. Y cuando ahí mismo uno dice, ¿estás inflado? Saquemos el látigo. ¿Estás inflado? Saquemos el cabestro. El látigo en el caballo es para que apure la marcha. Si usted ve cuando el caballo siente el látigo ahí y que sale el carretillero y ahí mismo empieza a decir, yo cuando veo ojos cortes raros, yo le digo corte de carretillero. Hay más de uno que le gusta el corte carretillero. Y ese corte carretillero, ese no saca el látigo y ahí mismo, yo sí como de una, yo le digo, mío, un corte carretillero aquí no va en la fundación. Y esos muchachos que les gusta esa melena acá atrás y que le pesa ese pelo. Y el otro día un niño de 13 años y eso acá, pobrecito, caminaba así de para atrás porque ese bulto acá atrás. Otros les gusta pararse un gato en la cabeza que le haga un poco de rayas y todo eso, pues yo prefiero la seriedad, ¿ya? Oiga, y entonces, ahí mismo cuando se infla, el látigo. ¿Se infló? Bueno, el cabestro para direccionar. El látigo es para apurarle la marcha al caballo. ¡Pum! Cuando él siente ese rejo que suena en la tierra así, el caballo ahí mismo arranca y empieza el carretillero a ese y eso, ese caballito se apura, no se relaja, mucha zona de confort. Entonces el látigo. No le estoy diciendo que toca que darle correa ahorita a usted, porque incluso, ya mejor dicho, nos vamos para la cárcel donde le dé correa. Si por ponerlo a lavar baños, ya hablan de que que es delito. Imagínense, pero no era delito lo que se hacía en la calle, pero bueno, así estamos de fregados, hermano. Desde la moral, ¿no? Desde la conciencia y desde lo espiritual. Y entonces,
Yo tengo un personaje aquí que ya lo tengo planillado. Se infló con el tiempo que lleva en la fundación. Entonces voy a sacar el látigo, voy a sacar el cabestro para darle direccionamiento y voy a sacar la vara. Entonces ya di una directriz que lave la loza toda la semana. Toda la semana lava la loza. O sea, va a tocar piano. En la fundación LS va a ser el pianista. Va a tocar el piano. Para ver si digamos que de pronto el exceso de confianza, ya tengo tanto en la fundación, ya me siento bien. Y le dicen a uno, no, apóstol, yo crea lo que yo ya sé cómo estoy haciendo mis cosas. Y uno por dentro lo mira, le mira los frutos, le mira los resultados, le mira el camino. Como a uno, por eso lo estamos hablando de lo moral. Y yo empecé la semana pasada diciendo que es mirarse para adentro. No es mirar la paja ajena, sino que es mirar la viga propia. Y la moral te lleva a mirar para adentro. Y cuando yo miro para adentro, por eso yo tengo la autoridad moral de decirle a los muchachos, no les dé miedo. A mí no me da miedo hacer lo que yo hago socialmente en beneficio de la comunidad, porque yo ya viví ese curso, porque yo ya lo hice. Yo le decía, vaya a barra parques, yo ahorita me voy con un grupo a barrer parques, a barrer calles. Y más de uno dice, no, qué pérdida de tiempo, pero le digo la verdad, esa escuela fue tan bonita, es tan bonita esa escuela que hoy me tiene aquí sentado, hermano. Si no fuera por esa escuela, yo no hubiera aprendido a amar a mis papás, a mis seres queridos, no hubiera aprendido a valorar el proceso, la sobriedad, la integridad. Esa escuela fue la que nos hizo. Entonces toca sacar el látigo, el cabestro y la vara, dice, para el necio. Es para el necio. Eso es para el necio. Entonces, un ejemplo. Ahorita toca decirle látigo, cabestro para direccionarlo y vara para enderezarlo. Entonces toca decirle, toque el piano una semana y le va a oler de pronto ese piano. Y entonces dentro de sí va a llenar, se va a irritar, va a decir, uy, ¿cómo me van a poner a la loza si yo estoy haciendo lo mío bien? Y empieza esa mente, y empieza esas emociones. Pero ¿sabe qué? Es el correctivo de Dios. Y así parezca, sí nos conviene que Dios nos corrija, sí nos conviene que Dios nos forme, sí nos conviene que Dios no nos deje de pasar por alto muchas cosas que nosotros quisiéramos que nos las pasaran por alto. Amén. Entonces, ahí queda la introducción. No sé si alguien vaya a dar un aporte, Lucho, esté por allí, nos quiera dar un aporte, los que se conecten. O seguimos, o quedaron serios. Y no, eso ahorita los van a coger a juguete allá. Oiga, todavía hay personas que creen, que dicen, no, yo prefiero no decir nada, porque después lo castigan, después allá se desquitan con mi hijo. Mire la percepción moral que tenemos. El castigo, la corrección, la vara, el látigo, el cabestro es malo. Solamente que eso viene a nivelarnos el vuelo. Hay muchachos, eso es como cuando uno empezó a caminar y empezó a gatear. Uno apenas se dio cuenta, mire que eso viene aún desde infancia. Uno vio que medio empezó a caminar y empezó a gatear. Empezó a caminar y empezó a gatear. Yo me gané varias pelas por eso. Y de hecho también mis hijos los tuve que corregir por eso. Y apenas uno se dio cuenta que medio podía gatear y caminar, y lo sacaban a uno al andén, y lo sacaban a uno al andén, lo sacaban a uno al andén. ¿Qué quería hacer uno?
¿Qué quería hacer uno cuando lo sacaban al andén y ya uno se daba cuenta que medio caminaba? A mí me llegó a pasar y me pasé la carretera y me llamaba alguien y me iban a dar a alguien al otro lado. Y ahí mismo como yo veía que ya podía caminar y hasta medio correr, porque uno de niño, uno era, ya se le veía lo brioso. ¿Qué hacía uno? Prina pasarse la calle de una. Y se tiraba uno a pasarse la calle de una. Convenía, no nos pasaba nada porque mi Dios era bueno, pero a muchos, por los bríos, por darnos cuenta que ya caminamos y hasta podíamos correr, nos convenía y muchas veces los regaños, tranquilo, venga, y tenían que venir nuestros papás y corregirnos, no se me pase la calle así, hágame el favor. Y a veces no nos gustan que nos regulen el vuelo. Usted ya puede volar, usted ya puede elevarse altísimo a las alturas, pero Dios prefiere tenerlo aquí aterrizado, los pies aquí en la tierra. Si Dios le dice todavía no es el tiempo de que se lance, que fue lo que hizo Satanás con Jesús, lánzate. Tú no eres el hijo de Dios, pues lánzate, que Él te manda a los ángeles. Le dijo, láncese. No se lance antes de tiempo, no tome decisiones antes de tiempo, no se acelere, no deje que el afán, la ansiedad, los estados emocionales le ganen. Y si usted se tira antes de tiempo, puede trastocar etapas o fases del proceso. Cójala con calma, cójala con pausa. Muchos dicen, uy, apóstol, yo ya fui a la calle, yo ya fui a la tienda, yo el otro día que salí y no se me movió nada. Y no se me despertó el deseo de consumo. A muchos le he dicho, lo tiene prendido, lo tiene. No, apóstol, ¿cómo se le ocurre? Yo ya, guácala el bazuco, guácala la heroína, guácala la marihuana. Ya estoy bien. Y después tienen que volver otra vez a arrancar. Y después tienen que volver a iniciar. Porque no esperaron el tiempo de la honra. Cuando es la honra, Dios lo va a honrar a usted cuando sea el tiempo y así tenga que demorarse tiempo y dejarlo allá en la sombra como David, dejarlo allá cuidando las ovejitas. Haga ese proceso, no se quiera adelantar, no se quiera adelantar. Haga ese proceso de tender bien la cama, de ser obediente, de aplicar la norma, de tener sentido de pertenencia por la casa, de ser fiel y leal a unos principios, de ser fiel y leal a unos ideales llamado fundación, ¿ya? Y trabaje todo eso. La moral es mirar para adentro antes de mirar para afuera. Hay muchas cosas que afuera vos la puedes hacer. Y yo por eso estos días ha sido vital y cuando yo voy a agua yo recuerdo, uy, por aquí yo andaba, uy, por aquí muchas veces la gente lo veía a uno una fundación y creían que uno los iba a robar. Porque tenemos un estigma, tenemos un INRI, socialmente tenemos un INRI, créalo. Usted no es que va a salir de la fundación al año y ya usted tiene 10 trabajos ahí esperándolo. Usted allá la vida también le va a pasar factura muchas veces por su pasado, por lo que usted hizo. Y borrarlo no va a ser fácil. Y usted cree que usted va a salir allá y va a llegar como los centros comerciales, que todas las puertas van a estar abiertas para usted y apenas usted ve que no es así tan fácil, usted se frustra. Y por eso muchos dicen, no, pues volví a recaer, ¿por qué tal? Porque me dejaron, porque no me aceptaron, porque llegué a visitar a mi tía y mi tía le dijo a mi prima, échele ojo, no lo deje solo en la sala, no sea que se pierda algo. Y se frustró el muñeco, se frustró el muñeco. ¿Y qué cambio le entró? El de la R. Ahí mismo les entra el cambio de la R. El de la R. Reversa, recaída, retroceso. Cuando usted espera el tiempo de Dios, Dios lo lleva a usted hacia adelante, continuamente lo lleva a Dios hacia adelante.
Entonces, familia, reflexionemos en eso. Hace parte de las lecciones morales que tenemos que aprender. Miremos y hagamos un pare y analicemos qué nos conviene, si nos conviene o no. No nos ufanemos de una falsa libertad, porque esa falsa libertad la podemos volver en libertinaje. No nos ufanemos y dejémonos que cuando nos tengan que poner el látigo nos lo pongan. Eso no es malo. El látigo para el caballo es para apurarlo, para apurarlo. Y dentro del proceso de rehabilitación y la funcionalidad, nosotros tenemos que volver y volver a recuperar esa agilidad para lo bueno, porque nuestros pies eran presurosos al pecado, a lo malo. Para la rumba, ustedes le hacían bombas las camisas, pero para esforzarse, para dar más, para más entrega, el proceso le exige a usted más. Hay veces el proceso le está exigiendo al muchacho ni siquiera el 100%, le está exigiendo el 200, el 300 y hasta el 400%. Por eso la exigencia es alta a veces. Usted no le sirve, el problema de la drogadicción está tan fuerte que integralmente sí es el 100%. Pero así como la droga lo aceleraba a uno hasta el 400%, por eso dañábamos tantas neuronas, por eso destruíamos, nos autodestruíamos, porque nuestros torrentes sanguíneos iban al 400, acelerados, carramaneados, embalados. Yo creo que si lo malo nos exigía hasta ese nivel, nos llevaba hasta ese límite, yo creo que lo bueno no va a ser la excepción. Creo que lo bueno y lo positivo no va a ser la excepción. Y así como lo malo nos escurría, nos exigía, yo creo que es mejor darlo hacia el lado de lo bueno. Y hay momentos que el proceso le exige a uno y por eso el látigo, mijo, apúrese, no entre en zona de confort, no se relaje. No descuide su vida espiritual, no descuide su vida emocional, no descuide sus pensamientos. Porque en un abrir y cerrar de ojo, cuando menos piensa usted lo extraviaron del camino. Y por eso el látigo, vamos, vea, mírese para adentro, trabaje en usted. Y eso es lo que Dios quiere, no afloje. Ah, que usted ya perdonó, pero a veces hay que perdonar 70 veces 7, es de más. Ah, pero es que yo ya he tenido paciencia. Bueno, y si necesitamos tener más paciencia, más paciencia. Ayer le decía yo a un muchacho, dominio propio, autocontrol. Y a veces Dios le pone esos caramelos que lo liman a uno. Por eso esos que llegan a la fundación que creen Coca-Cola con leche, o cómo es Coca-Cola o café con leche. No, esta chusma, no, este lugar no es para mí. Uy, no, este lugar divino. No, ese poco de gente aquí, ese poco de muertos. Entonces Dios cuando lo ve a usted pensando así, que usted se cree y está mirando más por allá encima del hombro, entonces Dios ahí mismo, látigo, y le apura a usted la reflexión hacia adentro, lo apura para adentro. Y ahí mismo Dios dice cabestro, direccionamiento, no le gusta, a más de uno no le gusta el cabestro, eso es como una vaina que le ponen aquí para direccionarlo, para la derecha, para la izquierda, y a más de uno le choca el cabestro. Y si no le vale ni con látigo, ni con cabestro, entonces dice, bueno, aquí hay vara también. Por eso, la vara, mírela desde esta óptica. Cuando un arbolito se tuerce, si usted lo quiere enderezar de una, ¿qué pasa con el arbolito? Lo puede partir. Un árbol cuando se tuerce, no lo coja a enderezarlo así de una. Póngale una vara al lado. Y muchas personas utilizan esa estrategia. Entonces le ponen una varita al lado. Y yo he visto que hasta se la amarran, el yugo. Por eso el Señor dijo, lleva mi yugo, que es fácil de llevar y ligera mi carga. Entonces Dios viene y le pone una varita, como un yugo, a que vaya así. Y cuando menos piensa, usted ve que ese arbolito que estaba torcido, ¿cómo quedó? La Derecho. vara lo alineó. Derecho.
Mire a ver, logre identificar en qué área de su vida Dios le está colocando vara. En el área sexual, en el área de la comida, en el área de los principios, en el área de la honestidad, en el área de la mentira, en el área de la manipulación, en el área de la actitud, que a usted no le gusta ir más allá, no le gusta impulsarse más. Eso debemos identificarlo nosotros. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar, porque el poder de Dios siempre se va a perfeccionar es en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde Dios quiere trabajar en usted. No es que le estemos recalcando y que no tengamos en cuenta todas las cosas buenas que usted tiene. Pero si tenemos que enfocarnos en ese puntico, pues ahí debemos trabajar. Entonces, familia, el tiempo se nos fue. Agradecerle a las personas presentes, a las familias presentes, a los residentes presentes, a las fundaciones presentes, a los directores presentes. Y con la ayuda de Dios, pues mañana nos vemos. Iniciemos esta semana recibiendo el látigo, el cabestro y la vara que necesita nuestra vida. Eso no es por mal. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero si Él ve que necesitamos y que hay cosas que no nos convienen, pues Él va a quitar de nuestra vida lo que no nos conviene y crea lo que va a acercar es lo que más nos conviene. Y Él siempre nos va a acercar es al proceso, a la formación, a dar más de nosotros y aprender a esperar, que es lo que se le dificulta al ser humano. Entonces, familia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén, amén, apóstol. Amén, amén. Amén, amén, apóstol. Amén, amén. Dios bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Nos Amén. vemos Que mañana. Dios los bendiga y que tengan una excelentísima semana en Amén.